Muy bien, mi nombre es Marco Antonio Torres Rojas, soy del grupo de simulación clínica de miércoles de 9 a 10 de la mañana y del grupo de capacitación clínica de 9 a 10 de la mañana del día viernes. Voy a hablar sobre los mecanismos del trabajo de parto. Lo primero que hay que decir es que estos mecanismos no son más que los cambios necesarios en la posición de la parte de la presentación del feto para desplazarse por el canal pélvico. Estos movimientos van a estar dados en función o en la necesidad del feto de presentar sus ejes mayores o menores a los ejes mayores de la pelvis. Esto para poder desplazarse con la mínima restricción de movimiento posible. Lo primero que hay que decir es que estos movimientos no son individuales y asincrónicos. Esto quiere decir que la mayoría de estos movimientos se van a llevar a cabo de forma simultánea, y la única razón de escribirlos de forma individual pues es con fines pedagógicos, pero hay que tener en cuenta que todos estos movimientos van a ser dependientes unos de otros y en la mayoría de los casos se van a llevar de forma simultánea. Como les decía, como decía, estos movimientos se van a realizar para que el feto pueda desplazarse a través del canal de parto, y este feto se va a comportar como un cilindro móvil que se desplaza a través de un cilindro fijo, que es el canal de parto. Sin embargo, este cilindro fijo, como podemos ver en estas imágenes, pues va a tener diferentes direcciones conforme se transcurre en su longitud. Algunas bibliografías nos mencionan que hay 6 momentos del trabajo de los mecanismos del trabajo de parto. Sin embargo, yo prefiero describirlo en 7 movimientos, únicamente para poderlo realizar de una forma un poco más sencilla. Bien, un punto importante que tenemos que recordar o que tengo que remarcar aquí es que vamos a hacer la descripción de estos mecanismos del trabajo de parto desde la perspectiva de que se está presentando un feto con una variedad de presentación y una variedad de posición occipito transversal izquierda. Esto debido a que esta forma de presentación es la más común, la llamada presentación de vértice. Bien, vamos a comenzar con el encajamiento. El encajamiento no es más que el mecanismo mediante el cual el diámetro biparietal del feto, es decir, este diámetro, va a pasar a través de la entrada pélvica. Antes de que se lleve a cabo este encajamiento, como aquí lo podemos ver en esta segunda imagen, va a haber un momento de acomodación. Esto quiere decir que el polo cefálico del feto va a encontrarse en relación con el estrecho superior de la pelvis. En esta parte de relación o de acomodamiento, en esta fase de acomodamiento, el polo cefálico no se va a encontrar encajado. Eso quiere decir que la cabeza se va a encontrar de cierta manera móvil. Bien, una vez que el feto comienza a descender debido a las contracciones uterinas y a la contracción de los músculos abdominales, este polo cefálico, esta cabeza del feto, se va a ir poco a poco encajando. Esto quiere decir que va a quedar inmóvil dentro del estrecho superior de la pelvis materna. Como decía, este encajamiento se lleva a la par del descenso y de la flexión de la cabeza. Estos ya son los 3 primeros movimientos de los mecanismos del trabajo de parto. Bien, hay que decir que técnicamente o de forma estricta se dice que hay un encajamiento completo cuando el diámetro biparietal del feto ha atravesado el diámetro promonto retropúbico del canal de parto de la pelvis ósea, de la madre. Este diámetro se encuentra aproximadamente entre el primer y el segundo plano de Hodge. Muy bien, el descenso, a su vez, es uno de los primeros movimientos que van a ser requisitos para el nacimiento del feto. En las multíparas, el encajamiento suele iniciar junto con el descenso. Sin embargo, en las multíparas esto no necesariamente ocurre así.
Este movimiento está producido por una o más fuerzas de un total de 4, que van a ser la presión del líquido amniótico, la presión directa del fondo sobre la pelvis del fondo uterino, a esto nos referimos, los esfuerzos de compresión de los músculos abdominales de la madre y la extensión y el enderezamiento del cuerpo fetal. Si recordamos un poco sobre estática fetal, vamos a recordar que vamos a recordar que el feto tiene una forma de ovoide. Sin embargo, cuando va a comenzar los mecanismos del trabajo de parto, esta relación, así se le llama, esta relación entre las extremidades del cuerpo del feto, van a tener que perder esta forma ovoide y va a tener que enderezarse un poco para que pueda atravesar el canal de parto. Muy bien, otra cosa importante para recordar es que a la vez que el descenso ocurre, vamos a encontrar un asinclitismo. Sin embargo, para poder entender el asinclitismo, primero necesitamos entender el sinclitismo, y para esto nos ayuda esta imagen muy descriptiva. Y bueno, solamente a modo recordatorio, hay que definir el sinclitismo, que es la relación equidistante entre la sutura sagital del feto que es la relación equidistante de esta sutura sagital con la sínfisis del pubis de la madre y el promontorio o el sacro o el hueso sacro de la madre. Cuando esta sutura sagital se encuentra exactamente a mitad de camino, se dice que es un sinclitismo. Sin embargo, conforme desciende el feto, vamos a encontrar que va a haber una flexión del cuello que va a producir que uno de los dos huesos parietales, es decir, el anterior que está en relación con la sínfisis del pubis, o el posterior que va a estar en relación con el hueso sacro de la madre, se mueva más hacia adelante o hacia atrás, perdón. Esto nos va a dar un asinclitismo. Bien, si hay una deflexión lateral de la sutura sagital del feto, es decir, si esta sutura sagital se acerca más hacia el hueso sacro, nosotros vamos a poder palpar, al momento que desciende el feto, vamos a poder palpar más el hueso parietal anterior, es decir, que se encuentra en relación con la sínfisis del pubis. Sin embargo, si a este movimiento vamos a poderle llamar asinclitismo anterior. ¿Recordamos? La sutura sagital se mueve hacia el hueso sacro, podemos palpar el parietal anterior, entonces se le denomina asinclitismo anterior. Cuando ocurre lo contrario, que la sutura sagital del cráneo se acerca más hacia la sínfisis del pubis, entonces lo que nosotros vamos a palpar va a ser el parietal posterior y por lo tanto se le va a denominar asinclitismo posterior. Muy bien. Una vez que el feto comienza a descender, vamos a encontrar que la cabeza del feto va a encontrar cierta resistencia al movimiento. Esto va a producir que el cuello del feto realice el movimiento de flexión, es decir, que el mentón del feto se va a encontrar en relación con el tórax de este mismo. Este movimiento de flexión es bastante importante debido a que nos permite que el feto ofrezca su diámetro de menor tamaño, que en este caso va a ser el diámetro suboccipitobrecmático, que es este que podemos ver en esta línea. Este diámetro suboccipitobrecmático va a medir aproximadamente 9 centímetros en comparación con el diámetro occipitofrontal, que mide 12 centímetros. Así que, a manera de resumen, la flexión nos sirve para poder ofrecer el diámetro de menor tamaño del feto para que éste pueda continuar su desplazamiento en el canal de parto. Muy bien, una vez que ya se ha logrado cierto grado de desplazamiento o cierto grado de flexión, vamos a encontrarnos con el siguiente movimiento, que es el de rotación interna. Este movimiento de rotación interna va a ser para que haya un acomodamiento hacia el estrecho inferior de la pelvis de la madre, de la pelvis ósea. Este movimiento de rotación interna hace que el occipucio se aleje de manera gradual del eje transversal.
Si recordamos lo que había dicho en un principio, que la forma de presentación más común del feto es la occipito transversal izquierda, que es la que se presenta en la imagen, la rotación interna va a hacer que se pierda esta relación o este eje transversal, y entonces el occipucio, que aquí podemos verlo en esta imagen, se vaya acercando más hacia la sínfisis del pubis. Dependiendo de qué tan transversal sea el eje sagital del feto, pues va a haber un desplazamiento de 45 o incluso de 90 grados. Esta imagen es bastante descriptiva, nos permite ver cómo existe este movimiento de rotación. Esto va a ser con el objetivo de que el cráneo del feto pueda desplazarse de mejor manera y pueda atravesar el estrecho inferior de la pelvis materna. Una vez que se ha terminado o se ha completado este movimiento de rotación interna, entonces decíamos que el occipucio o el occipital se va a encontrar directamente en relación con la sínfisis del pubis. De esta manera, cuando la sínfisis del pubis queda en relación con el hueso occipital del feto, va a haber un efecto de palanca, es decir, que debido a que la sínfisis del pubis es una estructura inmóvil, se va a comportar como una forma de ancla. Esto es decir, que no va a dejar pasar de forma directa el cráneo en su porción occipital, lo que nos lleva al siguiente movimiento, que es el movimiento de extensión, al cual podemos ver de mejor manera en esta imagen. Aquí podemos ver cómo se está llevando a cabo el movimiento de rotación interna. Aquí ya se ha completado, bueno, se está completando, y entonces el occipital queda en relación con la sínfisis del pubis, y aquí veremos que gracias a la presión que ejerce el fondo uterino y las contracciones mediadas por la madre, va a haber un efecto de palanca, como mencionaba hace un momento, en el que la sínfisis del pubis va a actuar como un ancla. Sin embargo, el perineo va a extenderse y va a permitir que de forma gradual el hueso parietal, la cara, la nariz y finalmente el mentón vayan saliendo, como lo podemos ver en esta imagen. Esto, como mencionaba, sucede después de la rotación interna. Con la distensión progresiva del perineo se va a abrir de forma gradual la abertura vaginal, y la cara del feto va a aparecer de manera gradual. Esto va a hacer que el cuello haga un movimiento de flexión o de extensión, de ahí su nombre. Muy bien, una vez que se ha terminado este movimiento de extensión, vamos a encontrar que la cabeza ya prácticamente ha salido por completo, ya se ha liberado. Una vez que ha concluido este movimiento de liberación, que es el de extensión, nos va a llevar hacia el siguiente movimiento, que es el de rotación externa, o también denominado movimiento de restitución. Muy bien. Aquí lo podemos ver, la cabeza ya está libre. Sin embargo, ahora el movimiento de rotación externa o de restitución nos va a permitir que se realice el siguiente movimiento, y es que una vez que la cabeza está libre o está desprendida por completo, el único diámetro que puede presentar problemas para permitir la salida del feto es el biacromial, este diámetro que existe entre ambos hombros del feto. Como les decía hace un momento, cuando comenzábamos esta presentación, los movimientos están dados en relación o con la necesidad de que el feto presente sus diámetros a los diámetros mayores de la madre. En este caso, en el estrecho superior e inferior de la pelvis materna, el mayor diámetro va a ser el anteroposterior. Sin embargo, como la cabeza se ha encontrado en el movimiento de rotación interna, el cuerpo del feto se ha movido a manera de que este eje bicipital quedaba completamente paralelo hacia este eje anteroposterior de la pelvis, lo que va a suceder es que va a existir una rotación en el sentido contrario de la rotación interna. Esto es decir, que va a regresar a la posición de la presentación. Es decir, si al principio la presentación fue la occipito
transversal izquierda, y existió un movimiento de rotación hacia el lado izquierdo. Lo que va a hacer es que ahora va a regresar hacia esa posición. Esto para poder hacer que el eje biacromial el eje biacromial se encuentre completamente paralelo hacia este eje anteroposterior. Aquí, una vez que se ha completado, que se ha realizado este movimiento de rotación externa o de restitución, podemos ver que uno de los hombros va a quedar en relación a la sínfisis del pubis, quedando justamente por debajo de ella, aquí lo podemos ver también, y el otro hombro va a quedar en relación con el hueso sacro de la madre. Al hombro que se queda debajo o en relación con la sínfisis del pubis vamos a llamarle brazo anterior, y al hombro que ha quedado en relación con el hueso sacro le vamos a llamar hombro posterior. Algunas bibliografías nos mencionan que el primer hombro, el primer hombro que se expulsa, que ya es el último movimiento de estos mecanismos del trabajo de parto, va a ser el anterior. Otras nos mencionan que puede ser el posterior, sin embargo nosotros vamos a tomar en cuenta la bibliografía tomada para este video, que va a ser Williams, que nos menciona que el primer hombro que es expulsado es el anterior. Y una cosa importante también a mencionar es que cuando hay un encajamiento bastante fuerte de este hombro anterior con la sínfisis del pubis y no permite su desplazamiento, se va a presentar un cuadro llamado distosia de hombros. Una vez que ya han pasado ambos hombros, el resto del cuerpo ya no presenta prácticamente ninguna restricción de movimiento, y entonces se termina por expulsar por completo el cuerpo del feto. A esto es a lo que llamamos expulsión. Muy bien, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.